Bienvenido nuevamente a un espacio geográfico, continuando con el dossier de charlas sobre la relación entre indigenismo y globalización. En el día de hoy nos proponemos a indagar uno de los casos más sobresalientes en el continente americano. Nos referimos puntualmente al movimiento zapatista en México. Para ello nos gustaría que se presente Iván Torres Leal. Iván, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias. Primero, gracias por esta invitación. Como dijo acá compañero Ignacio, soy Iván Torres Leal, soy mexicano, queretano, residente de Rosario, docente de la Universidad Nacional de Rosario y de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, y soy simpatizante zapatista. Viendo con el objetivo de ver de qué forma el fenómeno de globalización afecta a los pueblos originarios de nuestro continente, el zapatismo fue uno de los primeros en organizarse en este sentido. Por un lado, el movimiento indígena en Chiapas surgió en protesta del avance del capitalismo neoliberal a través del proceso de transformador que hoy conocemos como globalización. Pero por otro lado, en esta misma organización logró hacer uso de estas redes para llevar adelante sus intereses, su visión, su forma de pensamiento. En este sentido, creemos que es necesario explorar cuál es la visión que tiene el zapatismo sobre el mundo y particularmente sobre el sistema capitalista. ¿Cuál es la educación que se imparte? ¿Cuál es la visión que tiene al respecto? ¿Cuáles son las problemáticas a las que se enfrentan y, por supuesto, cuáles son las respuestas que han podido dar o que pueden dar en estos días? Iván, por tu experiencia con estas comunidades, sé que has estado trabajando en el territorio, sugiero que empecemos porque nos cuentes qué es el zapatismo para vos y bueno, un poco esto de cuál es la visión que tienen, qué es lo que se conoce como educación zapatista. Gracias. Sí, el zapatismo, primero es necesario puntualizar que no me puedo definir como experto. Gracias por preguntarme de esta forma qué es para mí, desde lo que he podido percibir y desde los lugares que he podido habitar dentro del zapatismo, que ha sido a la vez la vivencia misma, ¿no? Como simpatizante de este movimiento y una persona que se interpeló por el mismo, te puedo decir que su inicio fue fulgurante, fue tremendo, estrepitoso. Yo era joven todavía en México cuando en el 94 se mostró justamente el día en que se firmaba el famoso Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLC, o ya en sus siglas en inglés el NAFTA, ¿no? Este mismo tratado representaba o la supuesta apertura de México a la economía global a través de un bloque norteamericano, que claramente era una estrategia estadounidense para competir con la que todavía no existía la Unión Europea, pero tenía un poco esa perspectiva, ¿no? De ampliación de territorios comerciales. Entonces, el Estado, exactamente en ese momento, que el zapatismo, que un ejército rebelde del sur, justamente del sur del país, en la zona más empobrecida, haya definido declararle la guerra al gobierno, fue algo estrepitoso. El zapatismo fue caminando, conforme fue también caminando la población que lo arropamos. Esto quiere decir, en un principio fue una declaración de guerra. Posteriormente, las siguientes declaraciones fueron de negociación. La negociación con el gobierno generó y devino en los acuerdos de San Andrés Larraíza, que hablaban ya en ese entonces de la autodeterminación de los pueblos indígenas. Después, en el sexenio que siguió, es decir, el sexenio anterior al de Salinas de Gortari, vino el de Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo desconoció esos acuerdos y remitió nuevamente a una mayor clandestinidad al zapatismo. Esto hizo que el zapatismo definiera reorganizarse y repensarse y crear en convenciones democráticas donde empezaron a configurar esa idea de que los pueblos mismos que conforman el zapatismo fueran los que mandaran la dirección del movimiento, porque anteriormente, ese poco tiempo antes, el movimiento estaba, digamos, regido por la autoridad militar.
pero entonces, porque era un momento necesario, ¿no? Era un momento de combate. Ahora, que estaban en esta situación con un apoyo importante de la sociedad civil, una ampliación de ellos como movimiento al interior de las comunidades indígenas del sur de México, específicamente del estado de Chiapas, y una posibilidad de generar, de materializar, hacer cuerpo este gran movimiento en algo que en verdad tuviera una trascendencia sostenida. Lo que definieron entonces es armar los Aguascalientes, se le llamaba así. ¿Esto qué quiere decir? Tenían ya municipios que se les desconocía como municipios rebeldes zapatistas, que fueron tomados por el zapatismo, pero estos municipios ya estaban rigiéndose por legalidades, ancestrales. Muchas venían de la misma administración de los pueblos mayas, de nuestros antepasados, ¿no? Pero también estaban recibiendo influencias pues, de formas de organización también libertarias. ¿Cómo poder canalizar esto? De la forma en que el pueblo sea el que mande y el gobierno mande obedeciendo. Crearon los que se les llamó primero Aguascalientes, que era en honor a la Convención de Aguascalientes, que había sido una especie de gran convención democrática que se había hecho en la Revolución Mexicana de 1910, unos años después. Pancho Villa se había encargado de buscar aglutinar las mayores fuerzas rebeldes en esa convención para empezar a pensar juntos qué proyecto de país querían. Lástima que no funcionó esa convención porque el ala más recalcitrante de la revolución no le convenía porque eran terratenientes y la trataron de llevar atrás, pero fue un gran antecedente. Entonces generaron esos Aguascalientes y fueron espacios democráticos donde empezaron a redefinirse qué tipo de movimiento queremos. Poco después, esos Aguascalientes cambiaron de nombre y usaron la metáfora de que este movimiento es como un caracol que avanza muy poquito, muy despacito, pero nunca hacia atrás. Entonces les empezaron a llamar los caracoles zapatistas. No sé si han escuchado algo de eso, pero los caracoles son espacios que nuclean un grupo de municipios zapatistas rebeldes y autónomos. Entonces, cada municipio zapatista rebelde y autónomo está agrupado con otros tantos que tengan similitudes étnicas, sobre todo en lengua, porque hay muchas lenguas en Chiapas, y quien ha ido se habrá dado cuenta, si has ido te has dado cuenta, obviamente. Entonces, con más similitudes, y poder tener la posibilidad de que, a pesar de que tienen la capacidad de regirse con sus propias normas, muchas ancestrales, muchas recién incorporadas, es necesario algunas cosas que pueden generar controversia, duda o hasta malestar, trabajarlas con otras comunidades y juntas, dialogarlas y llegar a consensos. Entonces se armaron las juntas del buen gobierno, que son grupos donde representantes de cada comunidad, uno o dos de cada comunidad, se juntan, traen las problemáticas que hubo en esta comunidad y se piensan en colectivo. Y otra cosa importante también de esta forma de hacer autonomía, porque si se dan cuenta, estamos hablando ya de una autonomía, una autodeterminación de los pueblos y una autogestión. Otro elemento de esta autonomía, como les decía, es que los y las representantes de las juntas son totalmente rotativos. Hay unas que duran solamente un año. A veces la forma de determinarlos es que se eligen a esta persona. Entonces esta persona y su familia tiene ese año encargada de dedicarse al gobierno de la comunidad. Entonces el resto de la comunidad tiene el objetivo de mantenerle a nivel de alimentación, de sostenerle su capacidad de vivir, de comer, esa persona y su familia durante ese año. Así se puede dedicar a eso. Termina ese año y viene otra persona. Eso quiere decir que el gobierno no está enquistado en una fuerza política o en un espacio que concentre el poder, sino que el poder está totalmente distribuido. En esta distribución
Esto más o menos fue desde el 96 hasta acá, que fue dándose paulatinamente. La mayoría de los años había 5 caracoles y ahora el año pasado justamente se crearon 7 más, producto de la ampliación del zapatismo a causa de las políticas de empobrecimiento que se dieron en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que fueron tan severas que mucha gente que estaba del lado del oficialismo pasó a pensar un poco en reconocerse parte de las comunidades, viendo la capacidad de formar mejores lazos y mejor perspectiva de comunidad en el espacio zapatista. Este crecimiento implicó la necesidad de nuevos caracoles para una mejor organización, lo cual es muy loable. También por ahí en el año, me parece, 2003, ya tenían antecedentes importantes, pero no, capaz antes, ¿no? Desde el 98, ya estaban los municipios rebeldes, los municipios tomados, ya estaban empezando a discutir qué educación querían, porque ponían en tensión esta situación de que estaba la educación que mandaba el gobierno del PRI y que esa educación condicionaba mucho a la gente, a la población, de que si estás con el zapatismo, no estás con nosotros. Entonces a los docentes les decían, les quitamos sus derechos, y a los estudiantes y los niños, las niñas también los condicionaban. Y entre esta tensión empezó a surgir la idea al interior, bien en el seno de los espacios, de tener sus propios promotores educativos y también sus propios promotores en salud, que fue muy semejante este manejo. Entonces, sus promotores y promotoras en educación empezaron a visualizar qué educación querían y desde dónde la querían construir, cuál sería su punto de partida. Y ahí fue como que la semilla de las primeras comunidades autónomas, rebeldes, zapatistas, que se fueron creando paulatinamente y que ha sido exponencial el número de las que hay, y el número de promotores y promotoras se cuenta por cientos en este momento. Los promotores y las promotoras empezaron capacitándose, y algunas organizaciones aliadas al zapatismo de otras geografías, porque así es el zapatismo, ¿no? Cuando se habla de otros espacios, otras latitudes, otras altitudes, entonces en esas otras geografías, gente aliada sirvió como capacitadora. Un grupo llamado Semillita del Sol tuvo la definición de ser parte de eso y también de sistematizar su experiencia. Y gracias a esta sistematización nos muestran un poco cómo se fue construyendo una educación autónoma rebelde, teniendo como punto de partida la realidad misma, vívida, de las comunidades. Entonces empezó a pensar qué historia se quiere, qué geografía se quiere, de qué manera se va a hablar de la lengua, de qué manera se va a hablar de las ciencias naturales, cuál es el punto de partida. Entonces estaban diciendo, bueno, el punto de partida para aprender ciencias naturales está la realidad del campo, de la naturaleza misma, o para aprender lengua. ¿Cómo que lengua? Si lo que menos podemos hablar es lengua en plural en estas comunidades. Entonces el nombre de la materia se llamó lenguas, y la idea es reconocerse como un espacio territorial donde está poblado por gente que habla de diversas formas. Así como se habla chol, se puede hablar tzetzal, se puede hablar tzotzil, se puede hablar tojolabal, se puede hablar lacandón y se puede hablar lengua castellana. Y entonces, ¿cómo hacer un espacio de construcción de la lengua misma desde la pluralidad? No enquistarla en una sola. O cómo pensar la historia cuando siempre la historia de México ha sido la historia de los ganadores. Y ha sido la historia de los no indios, y si emerge un indio en la historia, es un indio que se desindianizó, como el caso de Benito Juárez. Y que es el ejemplo a seguir, ¿no? El indio que se civilizó, que era muy propio de la tendencia liberal que en toda América Latina corrió con esa idea de que la América debía quitarse lo bárbaro y civilizarse. Entonces, él es un ejemplo. Por eso hasta, por ejemplo, en Argentina hay un municipio, un partido de la provincia de Buenos Aires que se llama Benito Juárez, porque habla de la profunda admiración de este personaje en la historia
como el indio que se quitó lo indio, como el bárbaro que se civilizó, valga el término, ¿no? Entonces, ¿cómo construirlo desde ese lugar? Entonces empezaron a pensar que la historia, el punto de partida era la historia de la comunidad, el del entorno con las otras comunidades con las que convive. Después de eso, vendría a pensar la historia del país, cómo la historia de la comunidad puede hacernos entender la historia del país. Miren, el punto de partida es este. Y luego cómo entender la historia del país nos puede hacer una caracterización de la historia del mundo. De hecho, esto ha servido tanto que dentro de las juntas del buen gobierno o algunas sesiones de discusión política ahí en la Universidad de la Tierra en San Cristóbal, hacen un análisis de coyuntura tan preciso, tan puntual, tan intenso y con tanta sapiencia de lo que pasa en la realidad del mundo que no nos imaginaríamos. Se van desde los abajos. Entonces, esta autonomía zapatista se construye desde abajo y a la izquierda, pensando la realidad. Y conviven estas dos cuestiones, lo local con lo mundial y lo mundial con lo local. Las dos cosas se ayudan a fortalecerse. Eso sería. Iván, bueno, entonces remarco esta idea de que lo que mencionabas, de que el pensamiento zapatista surge de abajo hacia arriba, es decir, de lo local a lo global. Sin embargo, quisiera preguntarte la inversa, digamos, la otra cara de la moneda. ¿Cuál es la visión que tiene el neoliberalismo sobre el zapatismo? Y por lo tanto, bueno, ¿cuáles son las tensiones que se producen entre uno y otro? Bien, está bueno pensar esto porque el zapatismo, así como le da esta jerarquía tan importante a lo local, sabemos de antemano que es un movimiento que tiene características internacionalistas, ¿no? Entonces, el internacionalismo se da principalmente después de que el 2001 fue un momento importante para el zapatismo, porque en 2001 hicieron la campaña, la gran caravana zapatista que recorrió todo el país y que arropó mucha gente del mundo, y a partir de ella querían que la Constitución hiciera válidos los acuerdos de San Andrés, que era sobre la autonomía de los pueblos indígenas. Entonces hizo la campaña, lograron ir al Congreso, y el Congreso al final sancionó una ley que limitaba demasiado la capacidad de la autodeterminación de los pueblos. Esto fue totalmente tramposo, fue una trampa del presidente Fox de ese entonces, que parecía que le daba carta abierta al zapatismo para que al final les diera un golpe bajo con una ley demasiado irrisoria. Entonces, eso volvió a replegar a las comunidades y empezaron a pensar que tenían que desafiar al sistema de fondo, que la cuestión de negociar con el sistema parecía que no les había funcionado en absoluto. Incluso los pudo haber debilitado, porque ponía al movimiento como movimiento de rockstar, y sobre todo a su vocero, quien era el subcomandante insurgente Marcos. Ya se había vaciado de contenido. Entonces, ¿cómo disputar al sistema, al neoliberalismo, desde otro lugar? Y ahí es donde dieron más rienda suelta a esto de los caracoles y a las comunidades autónomas. Y no solamente era construir este tipo de mandar obedeciendo, sino de ser la palabra otro u otra cultura, otra economía, otra educación, otra forma de vida. Y empezaron a ver cuáles son esos guiños que el capitalismo desarrolla como hegemonía en las sociedades para pensar de qué manera está internalizándose en las comunidades indígenas, porque también reconocen la grandeza de un pueblo indígena, pero también reconocen que los pueblos indígenas no son susceptibles, también son susceptibles, no están exentos de absorber y de reproducir la realidad del capitalismo, porque es así. Y lo notaron más con las agresiones paramilitares, que es algo muy fuerte de Chiapas. Porque uno dice, bueno, el pueblo, los pueblos indígenas
son explotados, son oprimidos, pero tienen una grandeza ancestral. Sí, pero también los militares de Chiapas, todos son indígenas. Quiere decir que el capitalismo ha logrado esto, confrontar los pueblos con los pueblos. Y entonces la forma de contrarrestar es al interior de los pueblos, en el seno de los mismos pueblos, construir otra realidad. Y esta otra realidad va desde, por ejemplo, no consumir alcohol, mucho menos droga, va desde hacer una economía, una ecología como forma de vida. Entre ellas está la agroecología, en pensar en las técnicas ancestrales para producir, de manera que el maíz, el café, lo que se produce en cantidades suficientes para subsistir, también para poder comerciar con ellas, pero en ningún momento para pensarlas que el excedente de las mismas va a meritar el uso de agrotóxicos, por ejemplo. Imposible de pensar eso, ¿no? O por ejemplo, en la medicina, una medicina popular, tradicional, que reconozca los avances de la ciencia y que no desmerezca la capacidad y el conocimiento y el saber ancestral en la herbolaria, pero que en ningún momento se niegue a reconocer a la salud como un derecho y la mejor salud posible, con los mejores servicios, y que los promotores de salud y los médicos estén siempre ahí presentes y vigentes para estar en las comunidades y que se evite una de las principales plagas del capitalismo, que es la muerte. La muerte casi deseada a las personas que son indeseadas, los nadies, que es algo que desafían y por eso molestan a la sociedad, porque son comunidades que apuestan a vivir, no a morir. Porque un indio dócil es un indio que acepta la muerte y que sabe que es un destino manifiesto morir violentamente por la violencia que es la pobreza del capitalismo. Por eso, por ejemplo, en la actualidad, la gente, estoy hablando hasta incluso de Argentina, vemos este ejemplo, la gente que empezó a quejarse de la cuarentena en Buenos Aires, justamente lo empezó a hacer no al principio de la cuarentena, fue cuando notó que la cuarentena estaba yéndose a los barrios populares, porque dijeron, ahora sí es, la cuarentena, perdón, el coronavirus estaba yendo a los barrios populares. Es cuando dijeron, ahora sí el virus está haciendo lo que debe hacer, estar en los sectores donde debe estar, entonces ahora sí soy un anticuarentena. Bueno, entonces en México, cuando se revirtió eso, donde los sectores que históricamente morían, estaban incomunicados, no tenían acceso a nada, estaban apropiándose de todo, es que la gente se sintió molesta. Es por eso que usaron el internet como una herramienta de expansión, y a la gente le molestó, porque había mucha gente que no podía concebir a una persona con la fisonomía, la vestimenta y el habla indígena, siendo capaz de utilizar la más alta tecnología para poder pronunciar y comunicar su palabra a cualquier parte del mundo. Ese es un desafío grande. Entonces, ¿cómo el neoliberalismo lee, más bien, cómo el zapatismo lee al neoliberalismo? Y bueno, entiende que es un sistema de muerte, que es un sistema de empobrecimiento y que es un sistema de fragmentación. Entonces lo que están haciendo es vida, riqueza, pero riqueza en otro sentido, riqueza en recursos, en vínculos y sobre todo unidad. Por eso crearon también la Sexta Internacional, que es un espacio de articulación con organizaciones del mundo que se consideren también que están siendo los abajos. Entonces, desde abajo y a la izquierda, no solamente se ve desde Chiapas, sino desde el mundo. Y también lo que están provocando es que el ejemplo zapatista lo muestran como una herramienta de combate al capitalismo. Y lo que provocan es que la gente del mundo vaya y conozca esa herramienta. También, si pensamos la composición étnica económica de México, pasa mucho lo que Gramsci notaba en Italia. Tenemos
una hegemonía construida desde una burguesía industrial. Está un norte de México industrial, aparentemente pujante, ¿no? Y un sur campesino, que fue el mismo diagnóstico que hizo de Italia. La Italia del norte, de las grandes fábricas, la Italia del sur, de las zonas más dedicadas al cultivo. Y justamente el México del sur, quienes son los terratenientes, todavía fungen como los famosos intelectuales tradicionales. Son gente que todavía tiene las prácticas feudales para explotar a los pueblos. Sin embargo, usa esas prácticas feudales para establecer una alianza con las prácticas capitalistas del norte, de manera que los capitalistas del norte se enriquezcan más a costa de la pobreza del sur, y esa minoría terrateniente del sur pueda conservar sus dádivas burguesas. Entonces, cuando el zapatismo empieza a ser un movimiento territorial, empieza a analizar que era momento de revertir esa burguesía nacional, local, que se generó en Chiapas. Y entonces empezaron a promover esto de la autonomía, de manera que los municipios no solamente fueran poblados por gente rebelde, sino que fueran gobernados por la misma gente que está construyendo su propia autonomía. Esto es interesante y es subversivo en todo el sentido de la palabra, ¿no? Porque habla de comunidades no solamente que están viendo qué educación queremos, qué economía queremos, qué ecología queremos, sino qué economía estamos construyendo desde nuestra propia autodeterminación como gobiernos rebeldes. Bueno, entonces, esto que vos decías, veo que por un lado hay una ideología zapatista que, como una tesis, pero por otro lado tenemos una contradicción, una antítesis, que se materializa en la ideología capitalista neoliberal. Entonces, quisiera preguntarte si para vos, por lo que has leído, por lo que has trabajado, o por tu vivencia con las comunidades, existe una síntesis, es decir, una posición en la que se resuelva estas contradicciones entre zapatismo y neoliberalismo, ya sea desde el zapatismo de otro lugar, y también después quisiera preguntarte por lo que se conoce como el Tren Maya, si esto puede ser un caso tanto de contradicción o de solución de las contradicciones. Bien, yo creería que la postura del zapatismo respecto al neoliberalismo, al capitalismo salvaje, es de ruptura, de totalmente destruir este sistema, reconociendo la dificultad del mismo y reconociendo que así como le cortan una cabeza, le sale otra por otro lado, como la hidra. De hecho, una de sus reflexiones, de sus grandes encuentros, se llamó así justamente el pensamiento crítico contra la hidra capitalista. Pero quiere decir que están reconociendo al capitalismo como el enemigo a vencer, y esta forma en que se posicionan como antagonismo del mismo es para su disolución, ni más ni menos. Ahora, es muy complicado porque el capitalismo está mutando de nuevo, está adquiriendo nuevas formas, ahora a través de los megaproyectos que se esconden bajo la mascarada de que son proyectos que en verdad están beneficiando a las comunidades para el desarrollo y el progreso económico. Ahorita hay 3 proyectos grandes ante los cuales el zapatismo se ha pronunciado enfáticamente en contra del mismo y ha armado movilizaciones para intentar frenar los mismos. Y no solo el zapatismo, sino otras organizaciones y otras comunidades rebeldes que son adherentes del zapatismo, que bajo el zapatismo encontraron una inspiración para empezar a construir autonomías en otras geografías. Por ejemplo, en Morelos, en Amilcingo, que el año pasado asesinaron a uno de sus principales dirigentes, a Samir. Estaban en contra de gaceras que están y presas que están ahí
tratando de instalarse y que se han frenado, pero les costó la vida de un compañero, lo cual ha sido profundamente doloroso, ¿no? Está el corredor transístmico, quiere decir el que cruza todo el istmo de Tehuantepec, desde Salina Cruz, Oaxaca, hasta Veracruz. Justamente esa parte más angosta del país quieren generar una especie de corredor industrial que va a cruzar demasiadas comunidades y va a cambiar totalmente su fisonomía. Eso es preocupante. Y está el Tren Maya, que ese directamente afecta no solo al zapatismo como solidaridad, como corazón, sino también afecta como territorio. Porque es un tren que parte desde la península de Yucatán hasta Chiapas. Este cruce tan grande que tiene va a generar una dificultad importante en torno a las lógicas del capitalismo actual. Primero, pasar desde Yucatán, que es la zona del Caribe, una zona muy central del Caribe, que conecta con las Antillas y con otros países, y cruza hasta los Altos de Chiapas, que es una de las zonas más ricas forestalmente, nos está diciendo que están teniendo una forma pretenciosa de conceder carteras turísticas a organizaciones, a empresas multinacionales que van a entrar a esos territorios que hasta el momento estaban un poco salvados de lo mismo. Hay grandes multinacionales en Cancún, en Playa del Carmen, pero sabemos que son en esos espacios específicos, pero que el resto de los estados y de esa zona de la península y de los Altos de Chiapas existe una gran cantidad de turismo, pero un turismo que iba a conocer el espacio, respetándolo, y sobre todo que las ganancias iban para las poblaciones que lo administraban, que es una forma de hacer turismo diferente, ¿no? Un turismo donde sabes que lo que uno va a gastar, el mismo pueblo está siendo parte del beneficio, no como un empleado de una gran compañía, de una gran cadena. Si se logra esto, primero, las concesiones son la mayoría a industrias de España o de China, que son las que pueden construir los vagones. México no tiene la infraestructura, ningún país de Latinoamérica para eso. Otra más, para construir eso, van obviamente a deforestar ciertos espacios, muchos espacios, porque son muchos kilómetros. Su plan es supuestamente esa deforestación, hacer planes para reforestación, pero sabemos lo que han hecho en la selva lacandona, que es que llevaron árboles que no son endémicos y provocaron desastres naturales. Ahí está otro riesgo. La reforestación no solamente en sí misma pareciera como si fuera una solución, cuando a veces sabemos que son parte de monocultivos, que es uno de los proyectos extractivos más rapaces que ha tenido esta actualidad, y que en Argentina lo conocemos a pleno, ¿no? Los monocultivos son algo, un pan de cada día. Y otro elemento más, las vías tan grandes pasan exactamente entre comunidades, fragmentan comunidades. No solo fragmentan el espacio territorial, sino también los vínculos. Y justamente pasa por zonas rebeldes zapatistas. Están vulnerando la autonomía de los pueblos zapatistas y sobre todo están provocando una fragmentación. Esta fragmentación quiere hacer que las personas, que los pueblos indígenas, se sientan en una disyuntiva de seguir con el zapatismo o ir del lado del progreso. Porque vende también la dádiva que es atractiva de pensar que va a traer muchos empleos, ¿no? Y entonces va a generar esas fragmentaciones que tanto convienen a un sistema. Por eso están manifestándose en contra de esto. Es una ofensiva del capitalismo este megaproyecto. Aparte de que va a pasar, las estaciones van a ser zonas más urbanas, espacios territoriales más urbanizados de Chiapas, de Yucatán, de Quintana Roo. Esto va a provocar que la derrama económica se concentre en las zonas urbanas. Esto va a hacer que mucha gente del campo defina poblar las zonas urbanas, generando todo lo que provoca.
cordones de miseria, cinturones de pobreza, periferias empobrecidas, lo que también conocemos mucho en Argentina, que se dio. La famosa urbanización de la población, que tanto se advertía desde la acumulación originaria de Marx, cómo despojar de un pueblo bajo la supuesta idea de la libertad de emplearse y poblar las ciudades, generando una nueva clase que vivía en peores condiciones de las que vivía en la zona rural. Ahí es donde por eso el zapatismo está manifestándose en contra de esta embestida y que genera como una encrucijada más fuerte ahora, porque está propuesta justamente por un gobierno que se denomina progresista y al que muchas personas apoyamos y preferíamos que estuviera más allá de lo que fue el PRI o el PAN, que son los partidos que de antaño han devastado al país en todos los sentidos. Y ahí también la fragmentación es más dura porque mucha gente que se autodenomina simpatizante de la izquierda, cuando ve que el zapatismo está manifestándose contra esta propuesta de acción de la Cuarta Transformación, entonces está diciendo que el zapatismo le está haciendo el juego a la derecha, cuando podríamos pensar que está haciendo el juego que siempre ha hecho, que es el de desafiar al sistema, que solamente ha envilecido la vida de las personas y recrudecido la pobreza. Eso sería más o menos el panorama que tenemos hasta ahora. Quisiera aprovechar para hacerte primero remarcar algo que fue muy importante que dijiste, sobre todo para la audiencia, que es esta idea de que, bueno, nosotros por lo general consideramos que el zapatismo se ubica geográficamente en Chiapas, pero también nombraste que hay otras poblaciones originarias también en Chiapas, como para entender que el zapatismo no corresponde solamente a un pueblo, sino que a varios pueblos, y a varios pueblos que también se pueden ir sumando. Pero otra cosa que también quiero remarcar es esto que cuando vos hablás de otras geografías, a mí se me ocurre pensarlo como otros estados. Claramente que eso es una visión política que nosotros hacemos cuando decimos acá hay una división, acá termina un estado y empieza el otro. Pero esto es muy importante y creo que queda muy bien graficado cuando vos hablabas de Morelos. Ahora, sí te quisiera hacer una pregunta más para ir cerrando. En nuestra primera charla, justamente Cecilia remarcaba mucho, o hizo mucho hincapié, la charla se terminó centrando en la relación entre medio ambiente e indigenismo, como una relación casi simbiótica, y justamente esta idea de un capitalismo que ha tomado una fase una fase extractivista, centrada en el agotamiento de los recursos naturales, no solo de lo que tenga que ver con el sector agrícola ganadero, pero sino también con lo que era el maderero y el minero, particularmente. Y en un momento creo que vos mencionaste algo así como el modelo agrícola o agroecológico. ¿Pudieras dar unas palabras para que se entienda qué es el modelo agroecológico que propone el zapatismo? Sí, bueno, dentro de lo que podía decirte, no puedo profundizar mucho porque tiene muchos elementos, pero digamos que tiene que ver tanto con la soberanía alimentaria y tiene que ver con esa capacidad de producir lo que necesita la población sin necesidad de sobrecargar a la tierra a fines de las grandes exportaciones. Claro que venden, pero lo que se vende es lo necesario para poder intercambiar y generar un nivel de vida considerable, apto, digno para la comunidad, pero que no esté por encima el negocio de la tierra misma, que la tierra tenga sus ciclos y que sean respetados, que la tierra sepa descansar, que la tierra sepa recibir el agua,
filtrar el agua como debe ser, y sobre todo que no haya, ¿cómo podría decirte? Un momento de saturación de la misma en el que corra sangre sobre ella para los fines de la apropiación y la acumulación que históricamente generaron los grandes caciques y los grandes terratenientes de Chiapas. También están, obviamente, la perspectiva de que en ningún momento los agrotóxicos tienen que ver en absoluto como parte de las estrategias para incrementar la producción. Y otra cosa también está importante es que las técnicas ancestrales, como el calpul y otras más, están vigentes ahí. Y si hay algo que no pueden producir esta comunidad, y si hay algo que puede producir un poco más, está la vieja técnica ancestral, no solo de los pueblos indígenas de México o de América, sino del mundo, que es la del trueque. Ahí está la agroecología como otra forma de vivir y otra forma de interactuar con la tierra, e incluso con el negocio de la tierra, reconocer que se hace negocio, pero el negocio solamente para la subsistencia, no para el excedente, que eso es importante. Y otra cosa que me decías de las mineras, bueno, es interesante porque obviamente es una zona minera, pero también el Caribe es una zona minera de producción de oro, y este Tren Maya justamente como conecta con el Caribe, si hay empresas que logran licitaciones en esa zona estratégica del Mar Caribe, va a tener vías de acceso a explotación minera no solamente en México, sino en las islas de las Antillas y en los pueblos que tienen costa caribeña. Y una conexión directa con la Florida, que es, digamos, que la zona de la costa caribeña que menos me agrada mencionar es la de Miami, que lo es, pero está ahí. Este lugar era para Cuba, pero como Cuba evidentemente no está jugando este juego, están utilizando a México como tal, y eso es demasiado preocupante. Justamente Cuba, que es un país donde también algo que prima en su producción es la agroecología. Todo lo que se produce, poco o mucho, está libre de fertilizantes artificiales que deforestan el planeta y que empobrecen la tierra. Bien, bueno, un poco para ir cerrando, me rescato muchas cosas que ibas mencionando, primero, bueno, obviamente considerando que el movimiento zapatista es uno de los movimientos indígenas más importantes que tiene América Latina. Es un movimiento que, bueno, para algunos ha triunfado, para algunos otros no ha triunfado, lo cual lo convierte un poco controversial. Es un movimiento que mezcla, para algunos, una ideología marxista, para otros no, para otros tiene que ver con una concepción propia. Entonces, estos elementos creo que es algo que lo convierte en un tema muy complejo, que geográficamente, si bien está ubicado en un pequeño sector de lo que es México, termina siendo un emblema para muchas comunidades latinoamericanas. Y creo que esto que ibas mencionando, de cómo se va dando, o cuál es la visión o la síntesis que, bueno, vos decías que no, que justamente son dos opuestos que no pueden conciliarse. También un poco remarcar la vigencia que tiene el movimiento. Como vamos a ver seguramente en otros capítulos más adelante, en Bolivia nosotros vamos a ver cómo los movimientos indígenas han llegado al Estado, y a través del Estado han logrado mutar o cambiar ciertas percepciones, institucionalizar las demandas. Y en el caso de México, bueno, por supuesto el movimiento zapatista sabemos que no ha llegado al Estado, pero que de todas maneras preserva en su forma y en su esencia esa idea, ese pensamiento que todavía al día de hoy
y considerando la situación medioambiental del mundo, la situación en la que se encuentra el capitalismo, la desigualdad social, el tema de la tierra, los derechos de los pueblos originarios, sigue dando muchas ideas y muchas cosas para analizar. Iván, bueno, muchas gracias por participar. Quisiera, bueno, que nos des unas últimas palabras para poder cerrar este capítulo. Sí, gracias. Como lo dices, el movimiento zapatista está en una disyuntiva, en una cuestión extraña de encrucijada sobre la disputa de hegemonía. En este momento tiene mucha gente que no conoce o que ya no lo reconoce tanto porque ya no es tan mediático, perdió el foco mediático, perdió un poco la cabalística de Marcos y toda esa liturgia que lo acompañaba. Sin embargo, es el momento en el que está creciendo más como movimiento rebelde porque está expandiéndose. La cuestión es esto de los caracoles, exponencial fue, ¿no? Más del doble de caracoles hay en este momento de los que había hace unos años atrás. Y esta es la gran disyuntiva en la que se encuentra, porque si bien está creciendo, también está a nivel nacional, hay gente que no lo conoce o que simpatizó con él, está en este momento teniéndole una cierta mala impresión por esta situación que generó el gobierno progresista de López Obrador. Pero bien el sub, cuando se despidió de ser subcomandante Marcos y pasó a ser subcomandante insurgente Galeano, lo dijo, que la prueba de fuego del zapatismo fue la escuela zapatista, porque fue una escuela, un espacio internacional donde se presentaron al mundo y donde fue un montón de gente del mundo y de México a conocer las comunidades y la cotidianidad rebelde que se construye al interior de las mismas. Quiere decir que la gente que estaba yendo a Chiapas, la mucha gente que estaba yendo por conocer el arma, la estrategia, la herramienta de lucha por el capitalismo, y no fue para sacarse una foto con el subcomandante, porque si bien antes tenía gran exposición y gran recepción, la figura del zapatismo radicaba solamente en una persona, que justamente es la persona blanca del movimiento. Entonces, en hegemonía no estaba construyendo nada, estaba construyendo simpatías, más el movimiento estaba dejando de ser considerado como un derecho, como un movimiento de los derechos y la cultura indígenas, solamente para hacer algo exótico. Y si algo no querido el zapatismo que se ha construido con el indigenismo desde los años 30 es la folclorización y la exotización de los pueblos indígenas. Por eso es momento, gracias por estos espacios para difundir y para pensarlo desde otro lugar, sin poner el foco en una persona o en un acontecimiento, sino en todo un proceso que desde los años 80 se fue construyendo y fue deconstruyendo también. Y ni hablar del feminismo y el antecedente que generó para las conciencias patriarcales de nuestras sociedades latinoamericanas, que está tan arraigado todavía. Gracias por eso. Por favor, gracias a vos por participar, por tu tiempo y por tus conocimientos. Ha sido un gusto y bueno, seguramente nos vamos a estar encontrando en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Un abrazo a todo el mundo. Abrazo. Adiós.